Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial de matemáticas donde vamos a ver ejercicios de técnicas de graficación. Ejercicio número 1. Sean f y g funciones de variable real tales que g de x es igual a menos f de menos x, entonces es cierto que... Y tenemos las siguientes opciones. Opción A, g es una función impar. Opción B, la gráfica de g es una reflexión de la gráfica de f con respecto al origen de coordenadas. C, la gráfica de g corresponde a la gráfica de f de x desplazada negativamente tanto en el eje x como en el eje y. Literal D, el rango de g es los reales negativos. Ha salido una doble R aquí. Bien, corregimos esa doble R. Veamos la solución. A ver, primero, tenemos que f y g son funciones de variable real, ambas. Sabemos que g de x es igual a menos f de menos x. Entonces nos dice la opción A, g es una función impar. Ojo, mucho cuidado con confundirse aquí. Me dice que g de x es igual a menos f de menos x. No me dice que g de x es igual a menos g de menos x, lo cual sería la definición de una función impar. No, en este caso no me está diciendo que la función g sea una función impar. Me está diciendo que la función g gráficamente es la reflexión con respecto al eje y de la función f y luego una reflexión con respecto al eje x. Es decir, que la función g gráficamente podría considerarse que es una doble reflexión de la función f, más no que la función g es impar. Así que la opción A es incorrecta. La gráfica de g de x es una reflexión de la gráfica de x con respecto al origen de coordenadas. Por supuesto que sí. Aquí podemos ver que si tiene doble reflexión, ¿verdad? Con respecto a la función x, significa que cambiamos el signo a x, cambiamos el signo a la función, es decir, a y. Por lo tanto, cualquier punto de coordenadas a, b se va a transformar en un punto de coordenadas menos a, menos b, lo cual significa que se realiza una reflexión con respecto al origen de coordenadas. La gráfica de g de x corresponde a la gráfica de f de x desplazada negativamente tanto en x como en el eje y. No, eso es incorrecto. No existe un desplazamiento negativo, ¿no? Podemos decir que existe, se podría desplazar tantas unidades, pero no que se desplazan negativamente, ¿no? El rango de g de x corresponde a los reales negativos. No, no sabemos, no podemos afirmar aquello. No es posible que la función f de x toda sea negativa y por lo tanto el rango de la función será positivo, ¿no? Bien, acá tenemos la identificación, ¿no? Dado que la función g de x es igual a menos f de menos x, entonces cada valor de x de f de x se transforma en menos x en la función g de x. Y cada valor de y en f de x se transforma en menos y en la función g de x, por lo que se produce una reflexión con respecto al origen de coordenadas. Muy bien, ya lo habíamos dicho, la respuesta correcta entonces corresponde al literal B. Tema 2. Dada la gráfica de una función f de reales en reales, y la gráfica la tenemos aquí en pantalla, literal A, bosqueje la gráfica de la función g de x es igual a f de valor absoluto de 2x, y literal B, bosqueje la gráfica de la función h de x entero mayor de f de x. Muy bien, vamos a aplicar entonces técnicas de graficación para graficar las funciones solicitadas. Empezamos con la función de literal A, g de x igual a f de valor absoluto de 2x. Vamos a graficar primero una subfunción que le hemos llamado g1 de x, que va a ser f de 2x, la cual, pues como tenemos un factor que está multiplicando la x, significa que la gráfica va a presentar una compresión horizontal. Allí tenemos la gráfica de la función f de x. Una vez que hagamos la compresión a la función, vamos a comprimirla en x. Los valores de x se van a reducir y aquí lo podemos ver, ¿no? Ahí tenemos la función original, donde esta recta, por ejemplo, esta recta, ¿verdad? Corta el eje x en el punto 1 y llega hasta 3. Cuando hacemos la compresión, esta recta ya no va a llegar en x hasta 3,
sino que va a llegar hasta 3 medios, es decir, 1.5, y ya no va a cortar al eje acá en 1, sino en la mitad, en 1 medio. Y ahí podemos ver, ¿no? Efectivamente, la gráfica llega hasta el valor de X de 3 medios, 1.5, y corta al eje en este valor. Ahí lo tenemos. Ahora se grafica g de x igual a f de valor absoluto de 2x. Ya en esta gráfica, vamos ahora que ya tenemos esta gráfica, vamos a aplicar el valor absoluto para encontrar la función g de x. ¿Qué es lo que hace la función valor absoluto? Si el valor absoluto está aplicado al argumento de la función, lo que hacemos es que se refleja la función, ¿verdad? Lo que tenemos, la gráfica de la función que está a la parte derecha del eje de reflexión. ¿Cuál es el eje de reflexión? Lo que está dentro del valor absoluto igualamos a 0. En este caso, 2x igual a 0, me va a quedar x igual a 0. Su eje de reflexión será el eje x igual a 0. Como el valor absoluto es positivo, no tiene signo, se sobreentiende que es positivo, reflejamos lo que está a la derecha del valor absoluto, lo ponemos a la izquierda. Si hubiéramos tenido un menos valor absoluto, hubiéramos reflejado lo que estaba a la izquierda, lo reflejábamos hacia la derecha. ¿Sí? En este caso, como tenemos un valor absoluto positivo, lo que está al lado derecho lo reflejamos. ¿Qué hubiera pasado si el valor absoluto hubiera estado exterior a la función? No en el argumento, sino en la función. Entonces la reflexión se hace con respecto al eje X. Lo que es negativo, la parte de la función negativa, se hubiera cambiado a positiva. La parte positiva o 0 quedaba intacta, esa no cambiaba. Solo la parte negativa se reflejaba hacia el lado positivo. Y si hubiera sido un menos valor absoluto, significa que toda la parte positiva se reflejaba a través del eje X, ¿no? Si hubiera pasado a la parte negativa. Eso es lo que hubiera pasado. En este caso, el valor absoluto está aplicado al argumento. Como está aplicado al argumento, entonces ya hemos dicho, reflejamos lo que está a la derecha del eje de reflexión. Una vez más, el eje de reflexión lo encontramos igualando a 0 el argumento del valor absoluto. 2x igual a 0, x es igual a 0, lo que está a la derecha del eje 0, x igual a 0, se refleja, ¿no? Supongamos que hubiéramos tenido aquí valor absoluto de x menos 3, por ejemplo, ¿verdad? Valor absoluto de x menos 3. Entonces, hubiéramos igualado a 0 el x menos 3, nos hubiera quedado x menos 3 igual a 0, o lo que es lo mismo, x igual a 3. Por lo tanto, el eje de reflexión hubiera sido aquí en x igual a 3. Y hubiéramos reflejado la parte que estaba a la derecha, si hubiera sido un valor absoluto positivo, o todo lo que estaba a la izquierda de haber sido un valor absoluto negativo. Bien, entonces en este caso reflejamos lo que está a la derecha del 0. Por lo tanto, esta parte de aquí se refleja y se ve por acá. ¿Sí ven? La función estaba de esa manera. Esa era g1 de x, que era f de 2x. Al reflejar lo que se encuentra al lado derecho, esta parte de la función se pierde y solamente vemos esta parte reflejada. Por supuesto, el punto queda conservado porque ese está en 0, ¿no? Así que ahí tenemos entonces la gráfica que ya está reflejada y esa es la gráfica de g de x. Muy bien. Vamos ahora a ver el otro literal, el literal B, que me pedía la gráfica de h de x, que es igual a entero mayor de f de x. Para graficar el entero mayor de la función, se marcarán primero los puntos donde la función toma un valor entero. Esta técnica nos puede ser de utilidad cuando tengamos que graficar el entero mayor de una función. Vamos a hacer lo siguiente. Esta es nuestra gráfica, ¿verdad? En la gráfica vamos a marcar los puntos donde la función toma el valor entero. En este caso aquí, por ejemplo, en 2. Acá, como un punto blanco, ya que no lo incluye, aquí vamos a marcar este punto en 1. Vamos a marcar aquí en menos 1 este punto y toda esta región que está acá en menos 2, ¿verdad? Vamos a hacer, esa es la técnica que vamos a utilizar. Vamos a marcar los puntos donde la función toma valores enteros. Para entero mayor, marcamos los puntos donde la función toma valores enteros. Aquí también pudimos haber marcado toda esta recta horizontal, ¿no? Haberla marcado. Ahí tenemos los puntos donde la función es
toma un valor entero. La función y, donde y toma un valor entero. Ahora, vamos a graficar el piso de la función por intervalos. Es decir, por ejemplo, toda esta función que va desde menos infinito hasta cero, toda esta gráfica, su piso, el valor entero, ¿verdad? Menor que toda ella es acá en 2. Luego, para este tramo, su piso es 0. El tramo que va desde 0 a 1, su piso es 0. Este tramo que va en x de 1 a 2, para esta gráfica de función, su piso es acá en menos 1. Cuando x está entre 2 y 3, tengo esta función y su piso es acá abajo en menos 2. Y de 3 en adelante, su piso sigue siendo el valor de menos 2. Por lo tanto, entonces, ahora lo que vamos a hacer es graficar el piso de esta función. Y allí tenemos graficado el piso. ¿De acuerdo? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Ojo, como este punto de aquí es un punto blanco, entonces su piso será blanco. Ahora, acá, este punto, aquí estaba marcado el punto pintado. Por lo tanto, acá dejo un punto sin pintar. Lo mismo aquí está el punto pintado, acá se queda un punto sin pintar. Y ahí tenemos entonces la gráfica de la función entero mayor. Esa sería la gráfica de entero mayor de f de x. Ejercicio 3. Dada la función g que va de reales en reales, cuya gráfica se muestra a continuación, y ahí tenemos la gráfica de la función, bosqueje en el plano cartesiano la gráfica de la función f si g de x es igual a f de x más 1 más 2. Muy bien, en este caso yo tengo ya la gráfica de g que ha sido aplicable técnicas de graficación a la función f. Para encontrar la gráfica de la función f, o podríamos decir en este caso de la función original, de donde salió la función g, lo que voy a tener que hacer es el proceso inverso. Dado que g de x es igual a f de x más 1 más 2, entonces g de x menos 2 es igual a f de x más 1. Simplemente estoy tratando de despejar, ¿no? Por lo tanto, f de x, ¿verdad? Será igual a g de x menos 1 menos 2. Y fíjense que hacemos el proceso inverso, ¿no? La función g dice que a la función f hay que desplazarla, bueno, desde el último paso. Se desplazó 2 unidades hacia la derecha, perdón, hacia arriba, ¿verdad? Desplazamos 2 unidades hacia arriba. Entonces la función g hay que desplazarla 2 unidades hacia abajo. A la función x desplazamos una unidad hacia la izquierda, ¿verdad? Aquí en el x más 1 significa que la hemos desplazado para llegar a g, la desplazamos primero a f una unidad hacia la izquierda. Entonces significa que a la función g, que ya está graficada, para regresar a la función f, debo desplazarla una unidad hacia la derecha. Muy bien, entonces vamos a graficar primero una función que le hemos llamado f1, que va a ser g de x menos 1, la cual pues se desplaza horizontalmente una unidad hacia la derecha considerando la gráfica de g de x. Esta es nuestra función g de x. Entonces a esta función la vamos a desplazar una unidad hacia la derecha. ¿Qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, esta función que terminaba en el punto menos 3, ahora va a terminar en el punto menos 2. Esta función que se encontraba entre menos 3 y menos 1, ahora la vamos a graficar entre menos 2 y 0. Este tramo que estaba entre menos 1 y 1 va a estar ahora entre 0 y 2. Y el último tramo que empezaba a partir de 1, ahora empezará a partir de 2. Y ahí está la función desplazada una unidad a la derecha. Ahí tenemos la función original, nuevamente, esa es la función original. La desplazamos entonces una unidad hacia la derecha y tenemos la gráfica de f sub 1. ¿Cómo obtenemos la gráfica de f? A esta función debemos desplazarla ahora 2 unidades hacia abajo. Vamos a verlo. Se grafica ahora la función f de x igual a g de x menos 1 menos 2, para lo cual se desplaza la gráfica anterior 2 unidades hacia abajo. Esta es la gráfica que teníamos anteriormente, ¿verdad? Esta era nuestra gráfica. A esta gráfica tenemos que desplazarla 2 unidades hacia abajo para encontrar la función f. Y ahí está la función desplazada 2 unidades hacia abajo. Fíjense, este punto antes era el punto
de coordenadas menos 2,0, al desplazarse 2 unidades hacia abajo va a ser el punto menos 2, menos 2. Lo mismo, esta curva estaba acá en menos 2,2, ahora va a estar en menos 2,0. Este punto era 1,1, ahora va a ser 1, menos 1. Este punto era el 0,2, ahora va a ser el 0,0, ¿verdad? Y ahí está desplazado, ¿no? Y así, para desplazar la función, lo que hago es una técnica útil, desplazo dos puntos de la función, como en este caso, si es una lineal, desplazo esos dos puntos y luego simplemente los uno, ¿no? Este también lo bajo 2 unidades, puedo utilizar otro punto y los uno. Para el caso de la curva hago también lo mismo, ¿no? Desplazo sus puntos extremos. Este punto que era el mínimo, antes estaba en 1, ahora al bajarlo 2 unidades va a estar en menos 1 y se hace la gráfica. Lo mismo acá, tenía el punto 2,1, ahora va a ser el 2, menos 1, el 3,0 va a ser el 3, menos 2 y genero también la curva. Y ahí tenemos la gráfica de la función f de x. Por supuesto que si a esta función le aplicamos la transformación para encontrar g de x, es decir, que g de x era f de x más 1 más 2, al graficar, al mover esta función según las técnicas de graficación, vamos a llegar a la función g. Se lo dejamos para que usted lo revise y lo practique. Ejercicio 4. A partir de la gráfica de la función f, que va de reales en reales, que se muestra a continuación, y ahí tenemos su gráfica, escriba una posible regla de correspondencia para la función f, bosqueje en un plano cartesiano las gráficas de las nuevas funciones g y h, donde la función g de x es igual a f de menos valor absoluto de x, y la función h es el signo de g de x. Muy bien, empecemos entonces por determinar su regla de correspondencia. Primero definamos a la función por tramos considerando sus dominios. Es decir, esta función f de x la vamos a expresar de la siguiente manera. La vamos a expresar a través de 4 funciones, ¿verdad? Una función, esta va a ser f1, f2, f3 y f4, porque tenemos 4 tramos. F1 será para valores que sean menores que menos 6, según la gráfica. Está definida como una recta para valores menores que menos 6. No se incluye el menos 6 porque tenemos un punto blanco. F2, que es una función constante, va desde menos 6 hasta menos 1, incluidos sus extremos. F3 va desde menos 1 hasta 2, sin incluir el menos 1, incluyendo el 2. Y finalmente F4 es una función constante que va a partir de x igual a 2 sin incluir. Fíjense que la función F3 corresponde a una función cuadrática. Allí tenemos ya definida a la función por tramos con sus respectivos dominios, ¿no? Para F1 cuando x es menor que menos 6, F2 cuando x está entre menos 6 y menos 1, F3 cuando x está entre menos 1 y 2 y F4 cuando x es mayor que 2. Se identifica el tipo de función en cada tramo y se expresa por medio de una ecuación cada función. En el caso del primer tramo, habíamos dicho ya que se trata de una función lineal, por lo cual podemos plantear como su ecuación f1 de x igual a ax más b. Es la forma de una función lineal. Tenemos dos parámetros que encontrar, a y b. ¿Cómo encontramos dos parámetros? Necesitamos entonces dos puntos para poder resolver y encontrar dichos parámetros. ¿Qué puntos? Puntos que pertenezcan a la función, a la recta en este caso, ¿no? Que podrían ser, por ejemplo, el menos 7,0 y podría ser el menos 6,3. Sí, alguien puede decir, pero este punto menos 6,3 no pertenece a la función. Es verdad, no pertenece. Sin embargo, para efectos de encontrar la ecuación de la línea recta que representa la función, podemos utilizar dos puntos cualesquiera de la recta. Y este es un punto de la recta, no de la función, pero sí de la recta. Y con él, pues, podemos encontrar la ecuación de la recta que lo representa. Y la recta, pues, a través de la restricción de su dominio, estaría generando la ecuación de la función que necesitamos. La función f2 es una función constante, por lo que su ecuación puede estar de la forma f de 2 de x igual a k, donde k estará dado por el nivel en y de la función. En este caso va a ser 2. La función f3 es una función cuadrática, por lo tanto podemos utilizar diferentes maneras de expresarla. Una de ellas puede ser, por ejemplo, su forma general, y vamos a decir que f3
F3 puede ser expresada como, en su forma general, ax cuadrado más bx más c, o puede ser en forma canónica, como f de x igual a por x menos h al cuadrado más k, donde h y k representa la coordenada del vértice, o puede estar también en su forma factorada, f de x igual a por x menos x1 por x menos x2, donde x1 y x2 son los ceros de la función cuadrática. En este caso vamos a utilizar la forma canónica porque conocemos su vértice, ¿no? Conocemos su vértice, podemos utilizar su forma canónica, quedándonos solamente por encontrar el parámetro a. También podríamos haber utilizado la forma factorada ya que conocemos sus ceros, ¿verdad? Y utilizar algún punto para encontrar asimismo el parámetro a. Perdón. Y finalmente la función f4, que se trata de una función constante, por lo que su ecuación, ya vimos, será en este caso f4 de x igual a k. Ahora se determinan las reglas de correspondencia de las funciones parciales. Vamos con la f1. Para f1 ya habíamos dicho que su ecuación la vamos a utilizar con ax más b. Vamos a utilizar los puntos menos 7,0 y menos 6,3. Con el punto de coordenadas menos 7,0 tenemos, reemplazando en F1, en X reemplazamos menos 7 y en F o en Y reemplazamos el 0. Por lo tanto, vamos a tener 0 es igual a por menos 7 más B, de donde tendremos una ecuación que nos dice que menos 7a más B es igual a 0. Asimismo, reemplazamos el punto de coordenadas menos 6,3 y tendríamos entonces 3 es igual a por menos 6 más B, donde tendremos la ecuación menos 6a más b es igual a 3. Si nosotros resolvemos el sistema que se generó, menos 7a más b igual a 0 y menos 6a más b igual a 3, podríamos restar la primera ecuación menos, perdón, la segunda menos la primera, menos 6a menos 7a, me va a quedar a, b menos b, 0, 3 menos 0, 3. Entonces vamos a obtener que a es igual a 3. Y si a vale 3, entonces acá podríamos encontrar el valor de b diciendo menos 7 por 3 es menos 21. Al pasar al otro lado se hace 21 positivo, b sería igual a 21. Las respuestas entonces aquí tendríamos a igual a 3, b igual a 21. Con lo cual la ecuación de la función f1 sería f1 de x sería igual a 3x más 21. Para determinar la regla de correspondencia de f2 igual a k, simplemente lo que teníamos que ver es en qué nivel se encuentra graficada esta función constante. Se encuentra en el nivel de y igual a 2. Por lo tanto, su ecuación simplemente será f2 de x es igual a 2. Por supuesto, recordemos que faltan aquí las restricciones de sus dominios, ¿no? Para f1, cuando x es menor que menos 6. Para f2, cuando x está entre menos 6 y menos 1, incluyendo sus extremos. La función f3 es una función cuadrática. Según la gráfica, su vértice tiene coordenada 0,1 y se tomará el punto de coordenadas 1,0. Necesito un punto adicional como punto auxiliar para encontrar el parámetro que me falta en su ecuación. Entonces, la ecuación de f3, que era a por x menos h al cuadrado más k, reemplazamos h por 0 y k por 1, y por lo tanto la función nos va a quedar f3 es igual a por x menos 0 al cuadrado más 1, o lo que es lo mismo que f3 de x será igual a ax cuadrado más 1. Ahora, reemplazamos el punto auxiliar, que lo podemos ver aquí en la gráfica, que era el punto de coordenadas 1,0. Entonces reemplazamos 1 para x, 0 para la función o para y, y con eso encontramos que el valor de a es igual a menos 1. 1 al cuadrado es 1 por a1. Este 1 que suma lo pasamos a restar y me queda que a es igual a 1, a menos 1, perdón. Por lo tanto, la ecuación para la función f3 será f3 de x es igual a menos x al cuadrado más 1. Finalmente, para f4, que es una función constante, vemos el nivel en y en que se encuentra en el nivel de menos 1, y por lo tanto su ecuación va a ser f4 de x igual a menos 1. Ya tenemos la ecuación, entonces ahora sí podemos encontrar la regla de correspondencia de la función, la cual sería 3x más 21, la parte lineal, cuando x es menor que menos 6, 2, este tramo constante, cuando x está entre menos 6 y menos 1, incluyendo ambos extremos, 1 menos x cuadrado, cuando x está entre menos 1 y 2, sin incluir el menos 1, incluyendo el 2, y finalmente menos 1 cuando x es mayor que 2.
Con ello tenemos ya la regla de correspondencia de la función, que es lo que nos estaba pidiendo el literal A. Luego nos pedía que determinemos las gráficas de las funciones g y h, donde g de x estaba dado por f de menos valor absoluto de x. Para graficar g de x, debido a su regla de correspondencia, se refleja la función respecto al eje y, duplicando la parte que está a la izquierda al eje. Una vez más, como es valor absoluto en el argumento, ¿verdad? Entonces tomo el eje de la función, el eje de reflexión, que será x, lo que está dentro del valor absoluto, que es x igual a 0. Entonces, a la función, esta función la voy a reflejar con respecto a la recta x igual a 0, que corresponde al eje y. Como es un valor absoluto negativo, voy a reflejar lo que está a la izquierda, lo voy a reflejar a la derecha. La parte que está a la izquierda de la función la voy a reflejar a la parte derecha. ¿Por qué? Porque tengo un menos valor absoluto. Y ahí tenemos entonces todo lo que estaba acá a la izquierda se refleja con respecto al eje de reflexión, que en este caso es el eje Y. ¿Por qué? Porque aquí lo que está dentro del argumento es una x nada más, ponemos x igual a 0, se refleja con respecto a la recta x igual a 0. Suponiendo que hubiéramos tenido aquí no x, sino x más 2. Entonces hubiéramos escrito x más 2 igual a 0, o lo que es lo mismo x igual a menos 2, por lo tanto se hubiera reflejado con respecto al eje x igual a menos 2, esta recta vertical que pasaba por el punto x menos 2. En este caso se reflejó con respecto a la recta x igual a 0, que es lo mismo que el eje y tenemos la gráfica ya de la función g de x. h de x corresponde al signo de la función g de x. Para graficar g de x igual al signo de la función g de x, lo que vamos a hacer es marcar los puntos donde la función g de x es 0. Recuerdan, cuando vimos la función entero mayor o queríamos graficar entero mayor, marcábamos los puntos donde la función tomaba un valor entero. Para el caso de la función signo, vamos a marcar los puntos donde la función toma los valores de 0, ya sea incluidos o sin incluir, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí marcamos con un punto pintado, porque se incluye este menos 7. Acá va con un punto blanco, acá también con un punto blanco y acá con un punto negro en 7. Y ahí tenemos los puntos ya marcados, ¿no? Estos dos puntos y estos otros puntos acá que no se incluyen, ¿no? Luego, donde G es positiva, se grafica una recta horizontal en el nivel de Y igual a 1, y donde G de X es negativa, se grafica una recta horizontal en el nivel de Y igual a menos 1. A ver, la función desde menos 7 hasta 7 siempre es positiva, por lo tanto graficamos una recta horizontal que va en el nivel 1 desde menos 7 hasta 7. Aquí le ponemos puntos blancos. A ver, corrijo, no marco los puntos donde no es 0, solamente los puntos donde sí está incluido. Los puntos que no está incluido, como en este caso el menos 1, eso no los marco para la función signo. Yo cometí un error al decir eso. No marco los puntos donde no está incluido, solo los puntos donde es 0. Ahora bien, en todo este intervalo, desde menos 7 hasta 7, la función está arriba del eje X, es decir, la función es positiva. Por lo tanto, trazo una recta horizontal desde menos 7 hasta 7. Desde menos infinito a menos 7 la función es negativa. Por lo tanto, trazo una recta horizontal en el nivel de y menos 1, desde menos infinito hasta menos 7. Desde 7 en adelante la función es negativa. Por lo tanto, trazo una recta horizontal en el nivel de menos 1. Desde menos 1 hasta infinito la función vale, desde 7 hasta infinito la función vale menos 1. Sin incluir esos extremos, ¿no? Y ahí está. No se incluyen esos extremos y ese sería el signo de g de x, o lo que corresponde a la función h de x. Veamos ahora el ejercicio 5. Dice el ejercicio 5. Dada la función f de reales en reales que se muestra a continuación y tenemos la gráfica de esta función, bosqueje en un plano cartesiano las gráficas de las nuevas funciones g y h, donde g es 1 menos f de x y h de x es igual a valor absoluto de f de x medios. Muy bien, veamos. Vamos a graficar la función g de x 1 menos f de x. Primero se grafica una función que le hemos llamado g1 de x, que es menos f de x,
reflejando a la función f con respecto al eje x. Como el menos está para la y, reflejamos con respecto al eje x. Entonces, esta es la función f de x. Cuando hagamos su reflexión con respecto al eje x, dado que es menos f de x, la parte que es positiva se hará negativa, vendrá por acá. Esta parte que es negativa se transformará a algo positivo, ¿no? Y va a tener una reflexión con respecto a este eje. Vamos a encontrar esta gráfica. Si ven, esta es la gráfica original. Ahora esto viene negativo y esta recta horizontal que estaba antes en 2, ahora va a estar por acá en menos 2. Este punto máximo que antes estaba, perdón, mínimo que antes estaba en menos 2, ahora va a ser un máximo en 2. Fíjense, ahí lo tenemos, ¿no? Es un punto máximo en 2. Esta recta horizontal que estaba en menos 1, ahora va a estar graficada acá en 1. Perdón. ¿Sí? Ahora está graficada acá en 1. Y mientras que esta recta, ¿verdad? Que tenía un punto por acá en 3, menos 1 y quizás otro en 4, menos 2, con ellos generamos esta recta, ahora va a estar en 3,1 y en 4,2. ¿Verdad? 3,1, 4,2 y a través de él trazamos la recta. Una vez más, ¿cómo encontramos la gráfica? Lo que hacemos es desplazar punto a punto, ¿no? Este punto que era el menos 3,2 lo desplazamos a menos 3, menos 2. Otro punto como el menos 5,2 será menos 5, menos 2. Unimos y generamos la gráfica, ¿no? De la misma manera hacemos para todo lo demás. Y ahí tenemos entonces la gráfica de menos f de x. Pero ahora nos tenemos que graficar la función g de x, que es 1 menos f de x. ¿Cómo hacemos eso? Desplazamos a la función una unidad hacia arriba. Y si vemos la función tenía una cota inferior en menos 2, ahora va a ser su cota inferior, va a ser en menos 1. La vamos a desplazar. Este punto era 1,2, se va al punto 1,3. Esto que antes estaba esta recta, que estaba en el nivel de y igual a 1, ahora va a estar en el nivel de y igual a 2. Y ahí la tenemos. ¿Sí? La función se desplaza de esta manera. ¿Verdad? La desplazamos una unidad hacia arriba y ahí está desplazada. Con eso está graficada la función g de x. Vamos a ver ahora la función h de x, que es valor absoluto de f de x medios. Primero vamos a graficar una función h1 que va a ser f de x medios. ¿Qué necesitamos para aquello? Vamos a hacer una expansión horizontal de toda la función con un factor 2. Es decir, esta es la gráfica original. Vamos a multiplicar las coordenadas en x por 2. Es decir, este punto que antes era menos 1, menos 2, ahora va a ser menos 2, menos 2. Este punto se va a duplicar su componente en x. Este punto que era menos 3,2 ahora va a ser menos 6,2. Es decir, que esta gráfica curva va a venir desde acá, desde el menos 6 hasta este 2. Lo mismo, ¿verdad? Este tramo, este punto va a empezar aquí mismo, ya que solamente cambian las coordenadas en x, las en y no cambian. Este que es 0, menos 1, ahora seguirá siendo 0, menos 1, y este punto que era menos 1, menos 2, va a ser menos 2, menos 2. Y la recta va a estar uniendo estos puntos. Este antes era 3, menos 1, ahora va a ser 6, menos 1, y allá tendremos el resto de la gráfica, ¿no? Y ahí lo vemos. Efectivamente, tal como habíamos dicho, esta recta horizontal llega solo hasta menos 6. Ya no llega hasta menos 3, sino hasta menos 6. Y ahí lo vemos, ¿no? Menos 6. De aquí llega hasta el menos 2, menos 2. Y aquí se genera la curva. Esta es una recta. Esta que antes llegaba hasta 3, ahora llega hasta 6. Y ahí tenemos la gráfica de la función lineal. Y con eso tenemos h1 de x igual a f de x medios. Ahora vamos a graficar valor absoluto de f de x medios, para lo cual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como el valor absoluto se aplica a la función, no al argumento, a la función, lo que hacemos es que todo lo que en la función sea negativo, lo vamos a transformar a positivo. Es decir, todo este tramo de función que está bajo el eje x, lo vamos a pasar arriba. Y ahí tenemos la gráfica entonces de h de x igual a valor absoluto de x medios. Nuevamente, esta era la gráfica de f de x medios. Al aplicarle el valor absoluto, toda la parte que está aquí bajo el eje x, es negativa para la función, la transformamos a positiva. Y ahí está.
Esa sería entonces la gráfica de h de x, lo que nos pedía el ejercicio. Ejercicio 6. Dada la siguiente gráfica de una función de variable real f definida por tramos, determine su regla de correspondencia, luego bosqueje la gráfica de la función g de x igual a valor absoluto de f de x menos 4. Y tenemos esta gráfica, ¿no? Muy bien, vamos a determinar primero su regla de correspondencia. Vamos a dividir a la función en tramos con sus respectivos dominios. Este primer tramo vamos a llamar f1 y su dominio x menores o iguales que menos 3. Esta va a ser f2 desde menos 3 hasta 0 y esta será f3 desde para mayores que 0. Así vamos a determinar la función, ¿verdad? Ahora, vamos a calcular las reglas de correspondencia para cada subfunción. F1 corresponde a un tramo lineal, por lo tanto la vamos a expresar como F1 es igual a AX más B. Para calcular los valores de los parámetros A y B, vamos a utilizar dos puntos. En este caso vamos a utilizar el punto menos 3,0 y el menos 4,1. Son dos puntos de la función. Y al reemplazarlos en la ecuación, vamos a tener lo siguiente. Cuando X vale menos 3, Y vale, o la función vale 0, tendremos 0 es igual a por menos 3 más B. Cuando es el punto menos 4,1, X vale menos 4, la función o Y vale 1, y tenemos 1 es igual a por menos 4 más B. Se generan los sistemas menos 3A más B igual a 0, menos 4A más B igual a 1. Podemos restar la primera ecuación de la segunda y vamos a tener menos 3A menos 4A, se va a hacer A, B menos B se cancela, 0 menos 1 es menos 1, donde obtendremos que A es igual a menos 1. Si A vale menos 1, entonces aquí tendremos menos 3 por menos 1, se hace 3 positivo, que al pasar al otro lado pasa a restar, B será igual a menos 3. Entonces obtenemos los valores de A igual a menos 1, B igual a menos 3, por lo tanto F1 queda definido como menos X menos 3. Para el caso de la función F2, dado que es una función constante, su regla de correspondencia simplemente es F2 igual a K. Como en este caso el nivel en Y donde está graficada la función es en menos 2, K va a ser igual a menos 2, entonces la ecuación para F2 sería igual a menos 2. Para F3, que es otro tramo lineal, también la podemos expresar a F3 como AX más B. En este caso, asimismo, tenemos que tomar dos puntos para dos parámetros. Vamos a tomar el punto 0,1 y el punto 1,2. Nuevamente, aunque el punto 0,1 no pertenece a la función, sin embargo pertenece a la recta y vamos a encontrar a la función a través de la ecuación de la recta que la representa. Así que no hay problema con tomar el punto 0,1. Bien, entonces, igual que hicimos para la función 1, reemplazamos entonces los valores de los puntos en la ecuación. Utilizando el punto 0,1 tendríamos, cuando x vale 0, la función es 1, tendríamos 1 es igual a por 0 más b. Para el otro punto tendríamos, cuando x vale 1, la función es 2, 2 es igual a por 1 más b. Teniendo entonces el sistema b igual a 1 y a más b igual a 2. Si b es igual a 1, ¿verdad? Reemplazamos y nos queda que a es igual a 1. Por lo tanto, entonces, hemos encontrado los valores de a y b y la función f3 sería f3 igual a x más 1, ya que tanto a como b tienen el valor de 1. Muy bien, por lo tanto, entonces, la regla de correspondencia para la función nos queda menos x menos 3 cuando x es menor o igual que menos 3, menos 2 cuando x está entre menos 3 y 0 sin incluir el menos 3, incluyendo el 0, y x más 1 cuando x es mayor que 0. Con ello hemos encontrado la regla de correspondencia. Nos falta ahora el gráfico que nos pide. Vamos a bosquejar la gráfica de g de x igual a valor absoluto de f de x menos 4. Lo primero que vamos a hacer será graficar f de x menos 4. Ahí tenemos la función f de x. Si nosotros vamos a graficar f de x menos 4, lo que va a suceder es que la función se va a desplazar 4 unidades hacia abajo. ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a trasladarla punto a punto. Este punto que es menos 3,0 lo podemos trasladar ahora al menos 3, menos 4. Este punto que era el 5,2 lo vamos a trasladar, pero al menos 5,2 será menos 5, menos 2. Uniendo esos dos puntos tendríamos la gráfica. Lo mismo este que estaba en menos 2, la graficamos en menos 6. Este que era el punto 0,1, ahora va a ser el punto 0, menos 3.
Y asimismo podemos encontrar otro valor para graficar la recta, ¿no? Y allí está con esa gráfica segmentada en verde, tenemos la gráfica de f de x menos 4. Bien, quitamos ahora la gráfica de la función original y para graficar la función que estamos buscando g de x debemos de obtener el valor absoluto. ¿Qué hacemos para obtener el valor absoluto? El valor absoluto lo que hace es que toda la parte que es negativa la transforma en positiva, la refleja con respecto al eje x. Es decir, este tramo, ¿verdad? Que antes estaba en menos 3 menos 4, ahora va a estar en menos 3, 4. Y aquí lo vamos a unir. Este tramo que está en menos 6, ahora lo vamos a graficar en 6. Y lo mismo este tramo que empezaba en 0,-3, ahora va a empezar en 0,3. Y vamos a generar su gráfica, ¿no? Como ven, esta parte se ha reflejado acá arriba, lo mismo esto está acá arriba, y este otro tramo también está acá arriba. Y bien, entonces quitando la parte que está en verde, obtenemos la gráfica de la función g de x, valor absoluto de f de x menos 4. Bien, con eso hemos terminado entonces la parte de técnicas de graficación. Esperamos pues que el presente video les haya servido para tener un mejor conocimiento de cómo aplicar la regla de las técnicas de graficación para graficar funciones. Y por supuesto esperamos verlos en un próximo video.